¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Buenas tardes a todos. De corazón, gracias por estar acá, asistiendo en este encuentro. Para mí es importantísimo, no solo por lo que voy hoy a brindarles, a revelar, que son muchos años de experiencia, de investigación, de práctica, de meter mano en cosas que no nos enseñan en ningún lado, en definitiva. Y bueno, con mucho entusiasmo siempre lo investigué con mucho carácter en pos de hacerlo a conciencia, ¿no? Como todo lo que trato de brindar. Para los que no me conocen, muchas caras conocidas, gracias, otras no tanto, algunos ya son usuarios de equipos, otros están por serlo. Mi nombre es Esteban, ¿sí? Tengo principalmente proyecto, como acá ven en el banner, Kybalión, Escuela de Misterios, ya desde el año 2014, que nos dedicamos justamente a lo que es investigación, asesoramiento y atención terapéutica. El contexto de la atención terapéutica, bueno, es lo que hoy en lo personal me compromete, ¿sí? En el acompañamiento, al servicio, en mi consultorio, donde bueno, acompaño los procesos de cada paciente, desde la naturopatía y la fitomedicina, como terapeuta naturópata. Y lo que hago como complemento a ello es acompañar los procesos del paciente, de la persona, del cliente, desde lo que hoy se conoce como decodificación biológica, bioneuroemoción y neurociencia, ¿bien? Que son los campos desde donde abordo el acompañamiento justamente, tratando de hacerlo integrativo, ¿no? Porque si bien soy muy autodidacta y muy estudioso del ámbito científico, tengo como una predisposición a involucrarme con la parte filosófica espiritual de la vida, y es, digamos, el motor que me lleva también a hacer todo lo que hoy hago. Entonces por eso también la propuesta de brindar hoy esta parte, ¿no? Técnica, científica de la electroterapia, es entender también que todo esto está íntimamente vinculado al despertar y a la toma de conciencia de cada uno, ¿no? En pos de todo lo que tiene que ver con el autodescubrimiento, la autorrealización, como dije recién, el despertar de la conciencia, ¿no? Así que bueno, en Kybalión Escuela de Misterios y en su derivado Kybalión Tecnologías Terapéuticas es donde brindamos todo esto. Un poquito el concepto de lo que es, como introducción, el marco de Kybalión. Muchos por ahí escuchado nombrar el nombre, otros no. El homenaje que le dimos con el nombre es justamente hacia un libro, un antiguo libro, conocido para muchos posiblemente. Kybalión es una palabra que deriva del antiguo egipcio, sus orígenes están en sánscrito, pero principalmente en el antiguo Egipto está el contexto original, que significa gran llave o gran clave. Bien, el Kybalión es un libro que expresa, es un principio de Kybalión, el principio como tal, propiamente dicho, con sus 7 leyes herméticas, las leyes que maneja el hermetismo, escucharon nombrar alguna vez, en los cuales, bueno, desde ahí un dato curioso, cuando fue una de las tantas conspiraciones contra la Biblioteca de Alejandría, por los árabes principalmente esta fue, los papiros que contenían estas leyes estaban en un cofre de bronce, así que salvó, ¿no? por haber estado ahí contenido, así por eso es como un gran homenaje a toda esa historia de donde existía toda esta información. Y el hecho de Escuela de Misterios también hace referencia a las antiguas escuelas de misterios egipcias, griegas, romanas, tibetanas, donde se estudiaba todo esto, ¿sí? Los misterios de la vida, de la muerte, la ciencia, el arte, la filosofía, la mística, la espiritualidad, las tecnologías, ¿bien? Todo eso se enseñaba, ¿bien? Así que es un poco como un homenaje a volver a esa fuente, un poco lo que hoy me mueve a brindar toda esta parte, ¿sí? Bueno, voy a arrancar. Los que ya han participado en alguna de mis charlas, por lo general ven que no uso ningún tipo de papel, simplemente fluyo con lo que va sucediendo. Pero hoy voy a presentar algo distinto, porque es tanta la información con la que vengo que no puedo condensar todo en un rato de charla. Entonces generé distintos disparadores que me van a servir a mí de guía, también para tener un orden concreto de por dónde los quiero ir llevando para ir entendiendo toda esta parte. Porque claro, si bien hay un montón de información técnica y científica, voy a tratar de hacerlo simple, ¿bien? Por eso es una charla abierta, para que incluso venga quien no tiene ni idea, ¿bien? Y que se pueda sentir cómodo con lo que vamos a expresar, ¿sí? Así que lo que hoy principalmente vamos a abordar, van a ver que voy a repetir varias palabras, la van a escuchar seguido, como por ejemplo resonancia, coherencia, electromagnetismo, ¿sí? Principalmente el punto clave acá
está en que vamos a hablar de los campos electromagnéticos, ¿bien? Y por ahí muchos dicen, wow, sofisticado. Pero quiero que sepan que en este preciso instante estamos totalmente rodeados de campos electromagnéticos, no tenemos ni idea, ¿bien? Campos invisibles que rigen y sobre todo que en su mayor parte interfieren con esta fragilidad electromagnética que tenemos los seres humanos, ¿sí? Somos seres eléctricos, biológicamente hablando, más allá de la biología atómica, celular, física, orgánica que somos, que está bien estudiada. También hay otra parte que está muy bien estudiada, pero que poco se habla, que es justamente la biología eléctrica de la materia, ¿bien? Y nosotros somos eso. Y depende muchísimo nuestro bienestar, nuestra coherencia, nuestro intelecto, nuestra conciencia y todo lo que implica que ese campo electromagnético, esa energía vital, ese ki, ese chi, como decían las antiguas culturas orientales, esté estable. ¿Bien? Porque de lo contrario el cuerpo se debilita y cuando el campo magnético, electromagnético de nuestro organismo se ve perturbado, empiezan los desequilibrios. ¿Bien? Y hay montones de factores, vuelvo a repetir, electromagnéticos que intervienen, ¿bien?, en nuestro campo vital, porque es muy sensible. ¿Bien? Entonces la propuesta de todo esto que hoy traemos tiene que ver con eso, con la reestabilización, la reenergetización de nuestros campos electromagnéticos, ¿sí? Y por añadidura de todo nuestra biología, obviamente, material, celular y eléctrica principalmente, ¿sí? Si alguien en algún momento llega a tener alguna duda o quiere preguntar algo, en orden levantan la mano y le dicen, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Vivimos en un mundo saturado de contaminación electromagnética, una amenaza invisible que ha cobrado una relevancia importante con la expansión de las antenas de Internet, de la cual todos dependemos. Estas tecnologías, aunque revolucionarias en muchos aspectos, han introducido frecuencias de altísima energía que han perturbado el delicado equilibrio electromagnético del cuerpo humano, deteriorando la salud y creando una confusión masiva sobre la verdadera naturaleza de los campos electromagnéticos. Es una introducción, no vamos a hablar de antenas de Internet ni nada por el estilo. Simplemente a qué quiero llegar con esto, que todos dependemos de Internet, todos andamos con un aparatito conectado a la red las 24 horas del día, los 365 días del año. Nos vamos a dormir y por lo general somos pocos los que desconectamos el wifi de la red, ¿sí? Pero eso tiene una relevancia tan importante para nosotros, de aunque sea un par de horas estar desconectados, porque justamente Internet es la principal perturbación electromagnética que hoy tenemos en Internet, sino que hay un montón, la energía eléctrica convencional, la corriente alterna convencional que tenemos en nuestros hogares. El simple hecho de descansar, dormir al lado de un velador, que es nuestra mesita de luz, enchufado a la red eléctrica, tenemos a menos de 50 centímetros de nuestra cabeza todos los días, un rato durmiendo, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas sumatorias de campos electromagnéticos nocivos comprometen, ¿sí? Entonces, por eso está este concepto del esoterismo que dice cómo el mundo invisible rige al plano visible. ¿Bien? Los campos electromagnéticos tienen un montón de incidencia, ¿no? Este mundo invisible hacia todo lo que tiene que ver con nuestra biología humana. Más allá de otros campos invisibles filosóficos, espirituales, que también los vamos a ir tocando en este orden. Pero bueno, principalmente acá vamos a esto. Hoy los campos electromagnéticos, ¿sí? Dentro de lo que es los campos electromagnéticos, como bien les cito, aparece esta parte, que es la electroterapia como tal, ¿sí? Que es a lo que nos brindamos con el uso de estos equipos, ¿sí? La electroterapia trabaja con corrientes, ¿sí?, que oscilan muy alto, ¿sí? Y esa oscilación, que por lo general es a más de 10.000 ciclos por segundo, está vinculado no a un campo electromagnético de onda transversal, que yo ahora le voy a explicar qué es esto, sino a un campo electromagnético de onda de pulso longitudinal. ¿Bien? ¿Qué significa eso para que ustedes tengan en cuenta? Que el pulso de onda transversal que tiene, por ejemplo, la corriente eléctrica, la onda se dispara de esta manera, ¿bien? E impacta y ataca, ¿bien? Y genera incoherencia y vibraciones muy bajas a los campos electromagnéticos vitales de los seres vivos, las plantas, en general. Un pulso de onda electromagnético longitudinal, para que ustedes tengan en cuenta lo que es, cuando tiramos una piedrita al agua, ¿sí?, por ejemplo,
ese pulso que vemos, que se activa en forma de círculos, eso es una onda longitudinal. Y la onda longitudinal va más allá del espacio y del tiempo. Cuando esa onda se desprende, cuando tiramos esa piedrita en el agua, si bien puede llegar a la orilla, a la costa del río, del arroyo, y parece que termina, no termina. Sigue atravesando, recorriendo la estructura sólida del planeta hasta dar un giro completo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es atemporal, está más allá del espacio y del tiempo. Porque su resonancia tiene que ver con otro principio eléctrico, con otro principio vital. Es decir, va más allá del espacio y del tiempo. Estos sistemas de electroterapia, ¿bien?, las ondas escalares, las ondas múltiples, funcionan con este espectro de onda longitudinal. ¿Bien? Por eso nos encontramos con un tipo de electricidad que se llama fría. ¿Bien? Es una electricidad que no es nociva, al contrario, ¿bien?, brinda vitalidad. ¿Bien? Fíjense esto, la electroterapia de alta frecuencia es una disciplina que trasciende el simple uso de corrientes eléctricas para sanar, arraigándose en una visión más amplia y profunda del poder transformador de la energía. A través de las corrientes oscilantes que superan los 10.000 ciclos por segundo, esta terapia se convierte en un canal que conecta la tecnología con los misterios de la vida misma, potenciando los procesos biológicos de una manera que el cuerpo humano reconoce como suya, sin la resistencia ni el dolor que acompañan a otras formas de intervención. Esto es lo que les decía recién, ¿bien? Fíjense que dice, cómo el cuerpo humano reconoce como suyo este tipo de aplicación. ¿Por qué? Porque dentro del margen, ¿sí?, de utilización de estos aparatos, como somos seres eléctricos y la biología de la materia nos involucra con esta resonancia en absoluta coherencia, toda nuestra vibración física, atómica, genética, molecular, anímica, psíquica, emocional, se expande. ¿Se entiende? Es decir, es una dinámica para nuestro campo electromagnético sumamente estable. ¿Bien? Y nosotros esto, más allá de transmitirlo, lo medimos. ¿Sí? Porque medimos, por ejemplo, el cuerpo conectado, ¿bien?, a un sistema de medición de frecuencias, como un osciloscopio, y nos permite revelar los hertz, los kilohertz, los megahertz en los que empieza a vibrar el cuerpo, dependiendo de la configuración que le damos a los equipos. ¿Bien? Entonces, hay un lindo marco que nos revela que realmente esto así funciona. ¿Bien? En este contexto, como siempre digo, yo la verdad es que de esto no descubrí nada, ¿sí? Yo redescubro y replico algunos planos, y bueno, llevo obviamente desde mis descubrimientos a tratar de trasladar esto a lo que hoy uno puede llevárselo portátil, a lo que en el 1800 era un mueble más grande que eso que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, cómo la tecnología nos empieza a permitir esto. El legado, bueno, desde los albores de la era eléctrica, figuras visionarias como Nikola Tesla, Jacques Arsène D'Arsonval y George Laukowski exploraron los límites de lo que la ciencia podía ofrecer a la medicina. Estos pioneros no solo vieron en la electricidad una herramienta, sino una fuerza vital, una manifestación del éter que, cuando correctamente dirigida, podía restaurar el equilibrio natural del cuerpo. Esta palabra es importante, también la vamos a nombrar, éter. ¿Sí? Sí. El éter tiene que ver con un concepto también milenario, que es la energía que manifiesta el ser y el no ser, que es temporal y es a la vez atemporal, que está en la materia y está en lo etérico, ¿bien?, que está en lo físico nato y en lo espiritual, ¿bien? Porque filosóficamente el éter es esta materia intangible, ¿bien? Es el concepto donde yo después le voy a leer un pequeño fragmento que traje, porque el concepto del éter filosóficamente es muy complicado para el que nunca ha escuchado hablar de tal, porque es el ser y el no ser del Tao, por ejemplo, ¿no?, en la filosofía taoísta, ¿bien? Es la materia y la antimateria de la física, por ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta el éter, ¿bien? Es Dios y Satanás de las culturas religiosas, para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, es esa dualidad constante, y nosotros siempre entendemos este principio, la importancia del ser humano que en su despertar logra estar un paso más allá del bien y del mal, ¿bien? Un paso más allá de lo tangible y lo intangible, un paso más allá de la salud y la enfermedad, porque recién ahí es cuando el ser humano habilita el despertar, ¿bien? Porque sale de esa dualidad que es creencia, ¿bien? Y como siempre digo, nuestras creencias son nuestros límites. Más allá de nuestras creencias hay universos de posibilidades, ¿bien?, por descubrir. Les voy a leer después un pequeño fragmento filosófico que les va a dar un marco más
concreto de esto, ¿sí? Fíjense esto, Tesla, como recién el nombre de Tesla, Darsonval, Labukowski. Hoy voy a hablar de esos tres, presentándoselos. Tesla abrió las puertas a la exploración de las corrientes de alta frecuencia, demostrando cómo éstas podían atravesar el cuerpo humano sin causar daño, ¿sí? Darsonval llevó esta visión a la práctica médica, utilizando las corrientes de alta frecuencia para generar calor en los tejidos profundos, sin causar las dolorosas contracciones musculares que limitaban otras formas de electroterapia. Acá un dato curioso, Darsonval era el único médico, cardiólogo de este equipo de científicos, ¿sí? Él fue el pionero original del desfibrilador, para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? O sea, el pulso eléctrico para reanimar el cuerpo vital, Darsonval fue su descubridor. Después está adjudicado a otra persona, pero en realidad el pionero fue, ¿sí? Como muchos otros inventos también de ellos. Y citamos también a Labukowski, como Labukowski, el primero de estos que ven acá atrás mío, exhibió los osciladores de ondas múltiples. Con su oscilador de ondas múltiples, comprendió que la salud celular dependía de la capacidad de las células para resonar con las frecuencias naturales del entorno. Él veía las células como pequeños osciladores que podían ser sintonizados para recuperar su vitalidad a través de la exposición a campos eléctricos cuidadosamente calibrados, ¿sí? Fíjense, la exposición a campos eléctricos cuidadosamente calibrados. Cuando los campos eléctricos están calibrados con precisión, como en estos sistemas, la vitalidad es coherente para el organismo. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque el campo electromagnético al cuerpo le resuena de una manera impecable, coherente, precisa, ordenada. Hay una resonancia implícita natural, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Perfecto. Continuamos. Esto es lo que vamos, con lo que trabajamos, ¿sí? Con la energía radiante y con las cargas negativas. El concepto de energía radiante, ¿sí? Que es lo que principalmente descubre Nikola Tesla. Tesla lo que logró hacer fue como su gran descubrimiento, neutralizar la autoinducción de la corriente alterna, la eléctrica que nosotros usamos, ¿sí? Al neutralizar la autoinducción, ¿qué hizo él? Logró aislar, separar el campo magnético de la corriente, que es en este caso lo peligroso, ¿sí? Para encontrarse justamente ¿con qué? Con la energía radiante, energía fría, con una nueva expresión electromagnética, es decir, una energía eléctrica que ya no dañaba el cuerpo, sino que le proponía algo distinto, ¿sí? Él lo llamó energía radiante. Es de donde nace el concepto de las ondas escalares, ¿sí? Esta dinámica energética es un puente entre ciencia y espiritualidad. El concepto de energía escalar que surge de los estudios de Tesla sobre las ondas longitudinales, de las que les hablé hoy, ¿sí? Las que tienen un pulso circular, se ha convertido en un puente entre ciencia y lo que alguna vez se consideró esotérico. Lo esotérico es el estudio de lo interno, ¿sí? Lo exotérico es el estudio de lo externo. Esta forma de energía, que no se disipa con la distancia y puede influir en la materia a nivel cuántico, resuena profundamente con la idea de que el cuerpo humano es más que una máquina. Es un campo de energía, un holograma de vibraciones interconectadas. Las cargas negativas, especialmente en el contexto de la terapia de alta frecuencia, son vistas como catalizadores para la sanación. Estas cargas, cuando se introducen en el cuerpo, actúan como agentes de purificación, neutralizando toxinas y restaurando la polaridad eléctrica natural de las células. Este enfoque encuentra su raíz en la idea de que las enfermedades son, en esencia, una disonancia energética, una ruptura en la coherencia de los campos eléctricos que sostienen la vida. ¿Bien? Creo que está claro el punto. ¿Bien? Es decir, todo se traduce, como decía Tesla, en energía, frecuencia y vibración, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el concepto de la disonancia eléctrica, la ruptura en la coherencia de los campos eléctricos que sostienen la vida, ¿sí? Todo esto es observable, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de una patología determinada, ¿sí? De un cuerpo enfermo ante una determinada situación, lo primero que se capta es una desvitalización energética aguda, ¿sí? Aunque sea una gripe, aunque sea un resfrío, ¿bien? La persona ya se siente distinta. ¿Por qué? Por la desvitalización eléctrica del cuerpo.
¿Bien? ¿Me captan? Lo han sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Todos los conceptos que sostienen la vida están regidos a través de la electricidad, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto lo rige la biología eléctrica de la materia, ¿ok? Es decir, todos en algún determinado momento hemos generado estática, hemos tocado a alguien y le hemos emitido un chispazo, o abrimos la puerta del auto y nos pega una patada, ¿bien? O en alguna alfombra empezamos a hacer así y se carga y empieza a saltar una estática. Porque el cuerpo humano funciona como un capacitor biológico, ¿bien? Un capacitor que es un pequeño componente electrónico, ¿sí? Que almacena carga, la contiene y la puede emitir. El ser humano, bien, biológicamente hablando, funciona igual. Son capacitores biológicos. Y acá viene un punto interesante que cuando nosotros nos conectamos, por ejemplo en este caso los equipos de ondas escalares, como resonamos con capacitancia, nos volvemos un componente más del equipo. ¿Y qué es lo que hace el equipo escalar? Va a buscar ordenar la coherencia energética eléctrica de ese capacitor nuevo que conectamos al equipo. ¿Captan el punto simbólico? Sí. O sea, ese es el principio activo inicial. Después, bueno, vemos, con el equipo podemos aplicar inducción electromagnética, podemos aplicar electroplasma con los electrodos de alta frecuencia, hay un montón de maneras de usarla la terapia. Pero el principio básico es que nos volvemos un capacitor que el equipo va a buscar restabilizar. ¿Bien? Ese es el principio inicial de los equipos de ondas escalares. ¿Vamos bien? Continuamos. Este punto, la vida y la electricidad, ¿sí? Como contexto vital. Fíjense que todo en este plano, ¿sí? Se traduce en luz, ¿sí? Si nosotros entendemos, por ejemplo, la visión, ¿sí? Nuestra vista, ¿sí? En realidad nosotros no vemos. Hay una imagen, ¿bien?, que capta la información de lo que se refleja. Nuestro cerebro, una membrana que hay por acá atrás, la traduce en información lumínica y a través de la descomposición del haz de luz, en los 7 colores que conforman el arco iris, se arma la imagen. Pero nosotros no vemos en realidad. ¿Bien? Esto es un mecanismo electroquímico de nuestro cerebro. ¿Captan el punto? Entonces, ¿por qué digo esto que todo es luz en este contexto? Porque es todo lo que vemos. Nosotros no vemos más que luz. Después la forma que el cerebro hace con la materia es otra cosa. ¿Bien? Por eso se usó la palabra holograma, no sé si lo captaron en una de las otras. ¿Por qué es esto? Son todo el tiempo imágenes holográficas. Y este concepto de que todo es luz, todo es electricidad, también nosotros desde que nacemos usamos el contexto, ¿bien? Sin darnos ni cuenta, porque la partera que dice cuando el bebé nace, la madre dio a luz. ¿Captan el concepto? Y eso viene de antaño, eso es milenario, todo se traduce en luz. Por eso la coherencia eléctrica para el organismo es tan importante, ¿bien? Tan importante. Porque en definitiva también, fíjense, el concepto de la descomposición del haz de luz del sol, blanca, ¿no? A través de un prisma. Encontramos justamente la revelación de las 7 dimensiones, los 7 colores. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y el morado. ¿Bien? Si nosotros traducimos esos 7 colores, también lo encontramos ¿en dónde? En las 7 escalas cromáticas de la música, por ejemplo, en los 7 chakras que rigen el organismo. Todo se traduce en la fragmentación de esos 7 órdenes, ¿sí?, de contextos que están enlazados a otra parte de la matemática, no me quiero meter ahí, pero para que ustedes lo empiecen a captar, ¿bien? Todo se traduce en luz, absolutamente todo se traduce en luz, ¿bien? Y ahí está la coherencia vital para el ser humano, ¿bien? Y acá nace la electricidad vital, ¿sí? Les leo esta parte. La conexión entre la electricidad y la vida va más allá de la simple transferencia de electrones. En cada célula de nuestro cuerpo, las ondas electromagnéticas se propagan, modulando y regulando los procesos biológicos esenciales. La vida en su esencia más profunda puede ser vista como una sinfonía de ondas, donde cada órgano, cada célula resuena en armonía con el campo electromagnético del planeta y del cosmos, ¿sí? Y ustedes fíjense este contexto, porque usé acá la palabra cosmos, ¿sí? Porque cosmos del latín significa orden, ¿bien? Entonces, en coherencia, siempre estamos habitando un orden, ¿bien? Nada escapa a un orden, todo está en perfecto orden. Por más terrible que sea la experiencia que nos toque vivir, ¿bien?, no nos tenemos que olvidar que estamos habitando un cosmos, estamos habitando un orden. Es decir, que hay una coherencia que excede a la mente humana
que está rigiendo los patrones en la actividad vital de cada individuo, ¿sí? Por eso también es cambiar un poco el concepto de la mirada que a veces le damos a las cosas, ¿sí? Porque en este plano, nada está bien y nada está mal. Entonces experiencia y uno lo hace como puede, con las herramientas que tiene, y si no lo hacemos de otra manera, por ahí es porque no sabemos cómo, ¿ok? Pero no nos tenemos que olvidar que cuando logramos estar un paso más allá del bien y del mal, como hablé un poquito al principio, empezamos a vibrar en cosmos, en orden, ¿sí? Por eso, como dicen las culturas taoístas, en nosotros habita un cosmos, que es ese orden, ¿sí? Que de alguna manera está compensando algo de nuestra historia. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Esto por ahí es algo un poquito más personal, pero bueno, lo cito, que es que en este viaje de descubrimiento no solo es científico, es profundamente personal y espiritual. Nos invita a cuestionar lo que creemos saber y a abrirnos a nuevas posibilidades, a explorar los misterios de la vida con un asombro renovado y un espíritu de descubrimiento que nunca se apaga. Porque, bueno, en el corazón de toda ciencia, en el núcleo de todo conocimiento, late la misma verdad. ¿Qué es esto? Que el universo es energía, vibración y onda. Y en esa energía encontramos el aliento de la realidad misma, ¿no? Como decía, como lo dije hace un momentito, Nikola Tesla, ¿no? Que él decía esto: para descubrir, ¿bien?, los secretos del universo hay que hablar en términos de energía, frecuencia y vibración, ¿bien? Y si traducimos esa tríada, ¿bien?, la trinidad es: energía es el alimento, ¿bien? Y depende de la calidad energética de lo que nos alimentamos, ese nivel de frecuencia en el cual vibramos. Entonces, energía, frecuencia y vibración. Y cuando hablo de alimento no hablo únicamente el plato de todos los días, llamémosle, ¿no? Desayuno, almuerzo, merienda, cena, digo. El alimento va más allá de eso, es una pequeña parte del alimento energético. ¿Bien? Después es qué pensamos, con quién nos relacionamos, con quién compartimos ideas, con quién discutimos, qué miramos, qué consumimos, a qué nos exponemos, con quién nos relacionamos, dónde vivo, ¿entiendes? Es decir, a dónde frecuento, a dónde no frecuento. Es un todo que trabaja en coherencia o en incoherencia, en resonancia o en disonancia en nuestra vida, ¿bien? Y así está regida toda esta forma, ¿no?, como encontramos el aliento de la realidad misma, ¿no?, que es el propio resurgir de lo que nosotros también nos permitimos. Bueno, ¿cómo van? ¿Bien? ¿Alguna duda, pregunta que alguien tenga? ¿No? Sí. Acá quiero hablar un poco del concepto de lo que es la resonancia celular, porque bueno, justamente vamos a hablar de lo que es la resonancia, que le dije que es una de las palabras que voy a usar, en general, que estoy usando en general. Porque la palabra resonancia es todo, es como la clave. La palabra resonancia es la palabra resonancia. Creo que una de las palabras que más me gusta en el mundo, la resonancia. Bueno, digo, ¿por qué? Porque lo que resuena es, en lo filosóficamente hablando, digo, lo que resuena es, ¿bien? Y también digo esto: en todo lo que resuena, lo que ha de ser, será. Y lo que no tenga que ser, no será. ¿Bien? Y con esta reflexión que les doy, eso está regido por la resonancia. ¿Bien? Porque todo está resonando en un determinado momento, y la resonancia va más allá del espacio y del tiempo. Por ahí uno está esperando una determinada meta, y esa meta ya está resonando. ¿Bien? No nos podemos ir con la ansiedad a querer generarlo ya, porque la resonancia implícita de las cosas va a hacer que suceda cuando tenga que suceder. ¿Bien? ¿Captan ese concepto? Entonces, pero cuando trasladamos la resonancia a estos dispositivos, ¿sí?, en electrónica, en física, incluso la química también, pero bueno, más que nada en estos puntos de la física y la electrónica, nosotros acá, con los equipos de ondas escalares y con los osciladores de ondas múltiples, nos encontramos con circuitos resonantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una interrelación, ¿sí?, entre inductores y capacitores. ¿Bien? Un inductor siempre es una bobina, siempre tiene algo bobinado un inductor, ¿bien?, que genera una inductancia, que se llama, es decir, induce su propia estructura electromagnética. Y acá tenemos inductores y también tenemos capacitores, y los capacitores generan una capacitancia. Acuérdense que nosotros somos capacitores, ¿sí? Entonces, en un circuito como es esto, que es un circuito abierto, ahora les voy a decir qué es eso,
tenemos un circuito resonante. ¿Por qué? Porque está interactuando inductancia y capacitancia. ¿Bien? Nosotros somos capacitores. Por eso resonamos en coherencia con estos equipos cuando nos conectamos a los dispositivos con los cuales los entregamos, que son justamente bobinas. ¿Sí? Entonces, si un capacitor se conecta a una bobina de electroterapia, nos activamos como sistemas resonantes. Entonces, todas nuestras células, ¿bien? Resonancia celular, empiezan a resonar en una coherencia vital que está medida, ¿sí? Que es justamente entre 750 kHz y 3 MHz, que es justamente la resonancia de la vida, ¿bien? Donde todo está bien, digamos, ¿okay? Donde estamos sanos, en forma, con energía, con alegría, pensamos coherentemente, sentimos ordenadamente, ¿bien? Estamos vitales. Obviamente, dependiendo del estado de la persona, disminuye o baja, y dependiendo de la longevidad y el paso del tiempo, ¿bien? Porque la oxidación de la mitocondria del ADN es algo inevitable para el ser humano, ¿no? O sea, la vejez siempre va a estar ahí en un momento activa. Entonces, voy a este punto. Este proceso se encuentra en la capacidad de nuestras células para vibrar en armonía con ciertas frecuencias. Al comprender este principio, podemos utilizar tecnologías avanzadas para influir positivamente en el cuerpo, promoviendo la salud y el bienestar a un nivel profundamente energético, ¿sí? Vuelvo a repetir, promoviendo la salud y el bienestar a un nivel profundamente energético, ¿bien? Porque cuando energéticamente el cuerpo está bien, todo está bien, ¿sí? Hay muchos casos muy curiosos que me encanta estudiarlos también, que son lo que se llama, la neurociencia lo estudia mucho, las remisiones espontáneas. ¿Escucharon hablar del concepto de remisión espontánea? Bueno, la remisión espontánea son casos terminales, por ejemplo, oncológicos, donde ya perdido por pedido, no había más que hacer. En un momento determinado, esa persona genera una remisión espontánea, ¿bien? Y de darle unas pocas horas de vida, pasa a estar, se cura. O sea, eso es una remisión espontánea. Hay miles de casos, ¿bien? Todo esto está generado por la coherencia eléctrica vital de nuestro campo electromagnético en conjunción con nuestro cerebro, ¿bien? Y nuestra inteligencia instintiva sexual motor, que se llama así, que la comanda las gónadas, el aparato reproductor, que es la energía sexual activa, ¿bien? Y cuando digo energía sexual no estoy hablando de placer y reproducción como la utiliza comúnmente el ser humano, estamos hablando de energía vital. ¿Bien? La energía sexual es lo que repara el cuerpo, lo que te cierra una herida, lo que te saca de una gripe, lo que te reordena. ¿Bien? O sea, son esas dos corrientes de la libido y la kundalini que hablan las culturas orientales, ¿no? Son esas corrientes serpentinas que tienen que ver con esto. Entonces, toda esa resonancia celular, cuando habla de esto, promoviendo la salud y el bienestar a un nivel profundamente energético, revela esto, ¿sí? Todo esto que les estoy hablando, cómo la energía coherente hace que el organismo pasen cosas milagrosas, ¿se entiende? Para las ciencias oficiales, para las ciencias médicas oficiales, ¿bien? Entonces, siempre el margen de investigación va más allá de lo que podemos descubrir. Por eso siempre hablamos que el concepto de que, bueno, más allá de que sea alguien que lo estudió, que tenga años en la experiencia, que sea la eminencia del planeta, la verdad no es patrimonio de nadie. O sea, y es así, ¿bien? Porque de lo que puede ser, va a ser, lo que no tenga que ser, no va a ser, y como les dije recién, es decir, lo que tenga que suceder, va a suceder, y eso no depende de nosotros, ni de si sabemos ni no sabemos, ¿okay? Va más allá de lo que podemos controlar. Vamos al punto de el espectro de la resonancia celular, que se lo cité hace un momentito. Fíjense que dice esto: las frecuencias naturales en las que vibran las células del cuerpo humano en su estado óptimo son de 750 kHz a 3 MHz. Cuando estas frecuencias las aplicamos a través de la electroterapia, las células pueden sintonizarse con ellas, restableciendo su equilibrio energético y funcional, ¿sí? Este rango de frecuencias de la resonancia de 750 kHz a 3 MHz está medido. ¿Ven? Esto está medido incluso en todos los órganos del cuerpo. Para que ustedes vean, yo después no se los voy a leer todos, pero les traje para que vean cómo vibran las células digestivas, cómo vibran los pulmones, el cerebro, los ojos, todo vibra. Entonces nosotros podemos direccionar en base a las frecuencias que usamos con nuestros equipos para tratar distintas patologías, ¿sí? Porque los equipos estos están calibrados
para que su funcionamiento genere como un spray de ondas, ¿bien?, que oscilan entre los 50 kHz y los 3 MHz. Por eso es abarcativo, ¿sí? Si bien no tenemos un dispositivo concreto con el cual digitalmente le ponemos quiero que labure a 800 kHz, ¿bien?, solamente tenemos un rango de sintonía que lo va regulando. Los equipos están calibrados en esa resonancia, ¿sí? También lo tenemos medido, está hecho bajo un criterio armónico, coherente. Volviendo al punto de lo que anteriormente les hablé, de la energía radiante, que es energía fría, que lo hablábamos por ahí antes de empezar la charla. Es una energía que no quema, ¿ven?, que no quema nada, literalmente hablando, ¿sí? Cuando exponemos los equipos, cuando los sintonizamos, los probamos generamos que generen pérdida, la pérdida que es generar que se activan rayos, ¿sí? Y ponemos entre los rayos papel servilleta, que es el papel el más muy que se quema, se incinera enseguida, y el papel queda intacto. ¿Bien? Ahí nos damos cuenta realmente que estamos trabajando con energía fría, ¿sí? Que ese es como el margen más preciso con el cual lo vemos, ¿sí? No solo lo medimos, lo estudiamos, sino que lo comprobamos, ¿sí?, con estos pequeños márgenes. Seguimos. Bueno, acá tengo este punto donde encontramos este espectro, ¿no? Frecuencias resonantes de diferentes células, como recién les dije. Fíjense, obviamente no se los voy a leer todo porque es un montón, pero lo traje como disparador de conceptos. Las células musculares que oscilan entre 800 kHz y 1.2 MHz, bueno, estas células, que incluyen las fibras musculares, esqueléticas y cardíacas, muestran resonancia dentro de este rango debido a su capacidad para contraerse y expandirse de manera rítmica, por ejemplo, ¿no? Y todo está medido. Esto no lo medí yo, esto está en los libros de medicina, ¿se entiende? No es que yo me puse a medir cada órgano. Esto es así, esto así funciona. Células neuronales, células hepáticas, las células de la piel, las células endoteliales, las del sistema inmunológico, que está vinculado, por ejemplo, a los linfocitos. Fíjense en esto. Sistema inmunológico, aproximadamente en 1.8 MHz, involucradas en la respuesta inmunitaria. Su resonancia está relacionada con su capacidad para reconocer y responder a los patógenos. ¿Se entiende? Es decir, hay resonancias concretas y específicas para cada actividad. ¿Bien? ¿Y todo en qué se mide? En electricidad, en luz, en resonancia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque toda nuestra estructura vital, todos nuestros órganos, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, médula espinal, glándulas principalmente, ¿no?, todo nuestro sistema endocrino, ¿bien?, está íntimamente vinculado a la resonancia eléctrica, 100%, 100%. Por eso los campos electromagnéticos perturban tanto las glándulas, ¿se entiende? Los ingenieros eléctricos o personas que trabajan en alta tensión y demás, muchas veces no, van con trajes especiales cuando se exponen a alta tensión para que no les quede impregnado a ellos ese campo electromagnético, que a los varones los deja estériles, en nada los deja estériles, y a las mujeres también les compromete muchísimo, principalmente todo lo que es aparato reproductor, porque son las glándulas más sensibles a los campos electromagnéticos. Después sigue el cerebro, ¿bien? Entonces, siempre estamos expuestos a campos que no vemos, ¿bien?, que emiten una resonancia constructiva o una resonancia destructiva, y por ahí no lo sabemos, ¿bien? Sobre todo en los campos electromagnéticos, porque son campos invisibles, ¿no? Es como decimos, electricidad, bueno, ok, y si viene alguien que no conoce electricidad, yo digo, no metas los dedos ahí porque te puedes quedar pegado. No me voy a quedar pegado si no hay nada, ¿no? No lo toques porque te quedas pegado, o sea, no se ve, pero el peligro está, ¿entiendes? Con el campo, por ejemplo, si hablamos de la radiación, bueno, ahí sí pasa otra cosa, ¿no? Es decir, la radiación que puede emanar la energía atómica, el uranio, el plutonio, ¿no? Tóxicos muy intensos también. Trabajan a nivel eléctrico y a nivel de resonancia. Pero acá ya estamos hablando de otra cosa, porque perturba la biología celular, la aniquila por completo, ¿sí? Pero fíjense que también a ese nivel, si queremos llegar, estamos hablando de campos electromagnéticos, pero ya con una oscilación que es totalmente destructiva para la vida. ¿Bien? Lo que está pasando con las antenas que nos rodean por todos lados. Bueno, lo mismo de lo que viste que al principio lo hablé, eso es lo más común porque es lo que hoy, a lo que estamos todos expuestos, ¿no? Una simple antena de radio, ¿bien?, o una simple antena de internet, digo simple porque las vemos todos los días, ¿sí? Más que salir a la ruta y verlas. Están interconectadas entre sí, es decir que a kilómetros de distancia ya están generando un pulso transversal, nocivo, no longitudinal, ¿sí?, de onda.
conectándose entre sí. Y nosotros vivimos entre esas antenas. Sin ir más lejos, que esto también lo tenemos totalmente naturalizado, es el tendido eléctrico. Agarren la ruta, ahora cuando se vayan, que justo cuando venía manejando, veía ahí acostado la 192 a la derecha. O sea, kilos y kilos y kilómetros de cables. El tendido eléctrico es una... Estamos rodeados de tendido eléctrico, transformadores, ¿bien? De alta tensión. O sea, con el simple hecho de observar el tendido eléctrico de las ciudades, ahí nos damos cuenta que ya eso solo que me preguntaba Silvia de las antenas, ya eso solo ya es nocivo. Porque no es un cablecito, son manojos y manojos de cables. ¿Bien? En el hogar lo mismo, como les dije, estamos acostumbrados, prendo el velador, apago el velador, pero toda la noche estoy con un campo electromagnético eléctrico enchufado a la pared. Yo lo que le tengo como desconfianza es a las luces que están poniendo ahora. ¿Qué tipo de luces? Las azules. Ah, y sí, eso perturban un poco la psiquis. No, sí, pero perturban más ese allá color. de las azules, las que están poniendo que LED. cambian, las LED que están poniendo a las calles, Sí. yo noto otra cosa, o sea, siento otra cosa, a mí me dan sí, desconfianza. Sí, esas luces sí, no son tan armónicas. Sí, vibracionalmente no son tan armónicas. Tienen campos electromagnéticos con oscilaciones que escapan a la coherencia vital, eléctrica, como estábamos hablando. Y sí, son bastante disonantes. ¿Bien? Por ejemplo, esto está comprobado. En realidad esto lo hacen todas las luces LED y que cumplen un espectro muy similar a la pantalla de los smartphones, ¿no? Lo de los teléfonos. Y ahora todo es LED. Ahora todo es LED, sí. ¿Y qué sucede? El espectro, ¿bien?, fotolumínico del LED lo que hace es inhibir la secreción de melatonina. ¿Bien? Que la melatonina es esa sustancia química hormonal que genera nuestro cerebro para generar estados de sueño, ¿no? Entonces cuando me agarra sueño, mi cerebro genera melatonina. Perturba la secreción de melatonina. Todas las luces LED lo generan. ¿Sí? Igual que sucede con los teléfonos celulares. ¿Sí? Principalmente con los teléfonos celulares, porque no es tanto los monitores grandes o los de computadora, que también está, pero es más terrible de los teléfonos celulares. ¿Por qué? Por la distancia. Claro. Estamos siempre a menos de 50 centímetros. Sí. Uno no es que tiene allá el teléfono, Claro. ¿entiendes? Y esto también hay otro dato muy curioso, que se lo cito, ya que estamos, que también son estudios de la neurociencia, vinculado a los niños, que hoy, ¿sí?, las generaciones nuevas que ya nacen con padres con teléfonos celulares, ¿no? Entonces es típico ver nenes de año y medio o 2 ya sabiendo manejar los teléfonos. Antes Y aparte decían como... que venían con un pan debajo del brazo. Ahora vienen con un Ahora vienen con un celular. Totalmente. ¿Sí? Bueno, eso es una locura. Es una locura, literalmente. ¿Por qué? Y esto que les voy a decir es un estudio científico. Más allá de esto, algo más terrible aún. ¿Qué es esto? Cuando el ser humano nace, ¿bien?, desde que nace hasta los 3 años, lo primero que desarrolla es la corteza prefrontal del cerebro. Es lo primero que se desarrolla. Y la corteza prefrontal se estimula con luz, sonido y movimiento. ¿Bien? Por eso a un bebé lo único que capta es luz, sonido y movimiento. Si ustedes ven los juguetes de los bebés, esas 3 funciones cumplen. Otra cosa el cerebro del bebé no capta. Otra Ya cosa no capta. empezaron a deteriorar cuando empezaron a ponerles luces y todas cosas para excitar todo su sistema nervioso. Claro, pero a ver, mientras haya luz, sonido y movimiento, no, está todo bien. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hay una sobreestimulación, ¿bien?, llega a los 3 años de edad, Sí, se desarrolló la corteza prefrontal. sí. Bien. Pero ¿qué sucede? Cuando hay una sobreestimulación por luz, sonido y movimiento de la corteza prefrontal inicia un proceso de involución, es decir, un retroceso por la sobreestimulación. ¿Bien? ¿Qué son los teléfonos celulares? Luz, sonido y movimiento. ¿Bien? Y los nenes lo tienen acá. ¿Bien? Sí, los padres lo tienen acá y el bebé aún. Todos lo tenemos acá. Pero fíjense esta parte, porque es tan heavy en los niños, porque después, ¿qué sucede? Empieza trastornos de déficit de atención, ¿bien? Sí. Aparentes autismos que no terminan de ser, pero parecen que son, pero que no son, ¿bien? Un montón de déficit de atención, problemas de visión, que ya de muy chiquititos tienen que usar anteojos, ¿bien? Problemas en los oídos, ¿bien? En la nariz, en las gargantas, en todo el otorrinomotora, lo que es otorrinolaringológico, están totalmente comprometidos, ¿bien? Porque es un campo magnético tan intenso, con frecuencias tan
perturbantes. Se le atacan directamente a la pituitaria y a la pineal. Exactamente. Pero bueno, esto de la corteza prefrontal como les cito, hoy, estos son estudios neurocientíficos, o sea, están avalados de la neurociencia. Entonces fíjense que no es una boludez, ¿bien? Y es en el cotidiano esto, en el cotidiano. ¿Sí? Ayuda a poner un papel de aluminio cerca del teléfono. Yo lo puse, no sé si es verdad que absorbería el exceso de radiación. Sí, no es todo, pero sí, siempre contribuye. Sí hay dispositivos. Eso te genera como una especie de lo que se llama jaula de Faraday, que es como un sellador electromagnético, pero bueno, lo ideal, a ver, no deja de funcionar la actividad. Sí la disminuye, ¿sí? Pero en un leve margen. ¿Me vas a decir algo? Sí, con el tema de la exposición a la que estamos sometidos todo el tiempo, las líneas Ley o las telúricas. Sí, los cruces de agua, las líneas Harman y Curry. Curry y Harman. Sí. Bueno, ahí también tenemos pulsos electromagnéticos bastante densos. De hecho, esto lo estudia la geobiología. Y dentro de la geobiología existen lo que llaman puntos cáncer, que son geopatías. Son cruces de agua subterráneos que se dan cada 2,5 metros, cada 3 metros tenemos un cruce de agua subterráneo. Ese cruce de agua genera justamente como una especie de disparo, un rayo electromagnético que así como sale, sube casi 8 o 10 kilómetros y vuelve a bajar a la Tierra. ¿Bien? Si tuviésemos anteojos para ver esto, o sea, veríamos rayos electromagnéticos saliendo cada 2 o 3 metros, ¿no? Yo me metí un poco en el tema porque mi suegro era apicultor y obviamente estudiaba en la tierra donde poner las colmenas y todo. ¿Sí? Radiestesia. Esa radiestesia. Sí. Pero más que nada, en cuanto a esto, ustedes lo saben cómo medirlo, porque también es un lugar donde uno duerme, es Yo importante. puntualmente para eso uso las varillitas de raudomancia, ¿las conoces? O las Sí. varillitas de Saori, ¿no? Como se llaman. Nunca me salió a hacerlo, pero no sé. Y es todo un arte, ¿eh? Sí, está bien conectado, tiene que ser bien preciso. Eso lo ubico, sí, eso lo hago. En mi casa está también la teoría de que los cruces de agua inciden en la calidad de funcionamiento de los equipos. Por eso, mira, me estaba olvidando de este punto, que no es no menor. Todos estos equipos, para todos los usuarios, ¿sí? De hecho está en el manual, pero siempre lo digo, creo que te lo había avisado Cristina, ¿no? Y si no, te lo estoy avisando ahora, instalar una jabalina, que es una puesta a tierra obligatoria. Yo te había preguntado Bien. si la tenías que instalar o no. Sí, bien, pero esto no es una cuestión de seguridad, ¿bien? Esto es una cuestión de resonancia, justamente, porque la tierra pasa a ser un componente esencial del equipo. Gracias a estar conectado a tierra, ¿sí? Con una jabalina de 5 octavos de 1,5 metros de profundidad, tenemos una coherencia vital entre campo electromagnético terrestre, campo electromagnético del equipo y el campo electromagnético de la persona en cuestión conectado al equipo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Las líneas Harman y Curry, en caso de que haya un equipo arriba de una geopatía, al estar conectado a tierra, también está drenando esa actividad, ¿bien? Que le puede quitar eficacia a un equipo, le puede restar funcionamiento, ¿sí? Yo todo esto lo descubrí, fíjense este concepto, método, como lo bautizamos, ¿no? Método TBR, terapia biomagnética radiante. El concepto del biomagnetismo, yo inicio en los estudios de los campos electromagnéticos estudiando las pirámides, ¿bien? Soy un apasionado de las civilizaciones antiguas y principalmente de las pirámides como objeto, ¿sí? Tal. No como tumbas, porque nunca lo fueron, sino como cuerpos geométricos, claro, cuerpos geométricos que concentran campos de energía, ¿bien? Entonces, claro, una geopatía fuerte a una pirámide estructural terapéutica, capaz que te la anula, ¿bien? Te la puede llegar a anular. Por eso, y en este caso, no hay construcciones piramidales, que son casas, ¿bien? Para vivir, incluso en la apicultura se usa mucho, está ese honguito, ¿viste? que ataca a las abejas y, bueno, adentro de una pirámide, hay muchos casos de apicultores que tienen sus colmenas en pirámides y esos honguitos emigran, se van, porque la resonancia propia de la atmósfera piramidal no les permite progresar. Como son saprófitas, se van, escapan, porque no tienen, pierden alimento, no tienen oxígeno y la vitalidad se activa. Bien, eso es un dato muy curioso. Que, bueno, de hecho con un colega apicultor tiene su pirámide y ha hecho experimentos y funciona. Pero bueno, bien que me dijiste porque un punto indispensable para contrarrestar estas energías telúricas que están, vuelvo a repetir, cada 3 metros hay un cruce de agua subterráneo, genera esto. ¿Bien? Por eso, porque la naturaleza de la vida es electromagnética. ¿Bien? Pero no todos los campos son vitales ni estables, ¿sí?
acá les quería citar esto, fíjense, las células neuronales, ¿sí? Que oscilan entre, bien, 1 MHz y 2 MHz. Es un rango muy cortito de distancia, ¿sí? Fíjense que dice, las neuronas tienen propiedades electromagnéticas específicas que facilitan la transmisión de señales y su resonancia se encuentra en este rango, lo que permite la comunicación eficiente entre ellas, ¿sí? Porque nosotros nos comunicamos entre nosotros gracias a que nuestras neuronas se comunican entre sí. ¿Entienden? ¿Por qué? Por la resonancia implícita que hay entre ellas. Si la resonancia de las neuronas cerebrales no estuviese en este rango, nosotros entre nosotros no nos podríamos comunicar nunca. Porque el principio electromagnético de la resonancia en conjunto la activan las neuronas. ¿Bien? Y esa compatibilidad, no me voy a ir más allá, pero se la tiro como dato curioso, también está involucrada con las estrellas, con el sistema estelar. ¿Bien? Que son soles, ¿no? Pequeños disparadores de luz, campos electromagnéticos vitales, en sus justos órdenes, son como grandes antenas, llamémosle, que trabajan en una resonancia muy específica con las neuronas de nuestro cerebro. Y otro dato muy interesante, que es el pulso, digamos, de frecuencia, por ejemplo, del campo electromagnético de nuestro cerebro, que si bien está entre, como les dije, 1 y 2 MHz, ¿sí? Hay un rango que dependiendo de la actividad puede oscilar entre 1 y 40, ¿bien? Que sigue siendo bajo, que sigue siendo bajo. ¿Pero por qué? Porque esto está regido también por la estructura de pensamientos, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros, ¿bien? Tratamos, por ejemplo, de meditar, de estar tranquilos o conectar con entornos naturales que nos lleven a otra vibración y que la cabeza deje el pensamiento constante, la hiperexcitabilidad cerebral constante de estar procesando más de 120 pensamientos por minuto, que ni somos conscientes, pero pasan más de 120 por minuto, ¿sí? Al lograr neutralizar esa carga, esa respuesta resonante disminuye. Y cuando disminuimos, si lográramos realmente llegar a un punto de estabilidad cerebral óptimo, nuestro cerebro, en vez de generar ese campo electromagnético, empieza a generar un pulso escalar, ¿bien? Un espectro longitudinal de onda electromagnética, y acá donde se activa este marco que nosotros escuchamos como telepatía, ¿bien? Comunicación, ¿no? ¿Viste esto? Estaba pensando en vos, me llamaste, ¿no? Estaba pensando esto y te apareció. ¿Por qué? Porque eso lo maneja nuestro cerebro. Todo eso está regido por nuestro cerebro, ¿bien? Y por cómo ese pulso de ondas electromagnéticas, que están fluctuando constantemente, ¿bien? Vibran en coherencia o en incoherencia, en resonancia o en disonancia, ¿bien? ¿Me siguen con el concepto? ¿Se entiende? Y hay otro marco muy importante que está regido por este espectro, que tiene que ver con los campos electromagnéticos cerebrales. Hay un mecanismo en la neurociencia del cerebro que se llama sistema reticular activador ascendente, se llama así. Este marco, ¿bien? de frases, ¿no? Como se llama en el sistema, ¿de qué habla? De que ese campo electromagnético activo en nuestro cerebro, ¿bien? Se anticipa lo que estamos por vivir. Es decir, que nuestro cerebro, a través de la resonancia electromagnética, ya sabe lo que me va a pasar de acá a capaz que 1 hora, 2 horas, ¿sí? Nosotros ni conscientes, ¿sí? Ni conscientes. ¿Qué sucede con esto también a través de este sistema reticular activador ascendente? Que muchas veces le ponemos tanta atención a algo, ¿bien? Esto me ha pasado muchas veces, seguramente a ustedes también, de que por ahí le pusiste una determinada atención a ese candelabro. Y vos decís, qué lindo ese candelabro. Y por ahí voy a ver a un amigo y veo un candelabro parecido. Y digo, mirá, y otra vez la atención al candelabro. Y después paso por un negocio y veo esos candelabros hermosos de nuevo. ¿Qué significa esto? Que mi cerebro le puso una atención extra y mi cerebro me empieza a hacer caminar e ir por donde está encontrando la resonancia específica para seguir encontrándose con ese candelabro. ¿Bien? Por el objetivo después, ¿cuál sería? Por ahí, tenerlo, porque me está generando ya sensaciones, emociones, ¿no? Y empieza a ver como un cumplido, bueno, lo quiero, ¿bien? O por ahí esto es muy común, me ha pasado, no sé, con un auto, por ejemplo, me encanta, nunca le había dado ni 5 de bolilla. Salgo de mi casa, un auto igual parado en la puerta. Perdón. Voy al estacionamiento, bajo en el supermercado, donde estaciono, al lado de ese mismo, o de otra persona, pero ese mismo auto. Es casualidad, no. Ese es mi cerebro. Buscando, rastreando, y me está llevando por donde
por donde va localizando la información, ¿bien? Y todo eso está regido por estos espectros, ¿bien? De ondas y pulsos electromagnéticos que están todo el tiempo conspirando a nuestro favor, en definitiva, ¿eh? Literalmente. Sistema reticular, como más dijiste. Activador ascendente. Y Sara también. ¿Cómo? Sara, o Sara. Sara también se le dice. Ah, mira, no conocí ese nombre. Sí. ¿Y las siglas a qué responden? SA, Sistema activador. sistema. Ah, muy bien. Sistema activador reticular ascendente. Muy bien. Muy bien, las iniciales. Sí, se lo ve mucho así. Por supuesto, sí. Es que así funciona todo. Nuestro cerebro todo el tiempo nos está llevando por espacios concretos por donde la atención y la resonancia está funcionando. Y acá cuando hablamos de este concepto de atención, parece que lo tenía en otra... después no me quiero ir acá. El concepto este tan popular y tan famoso y conocido que tiene que ver con la ley de la atracción, ¿sí? Que hay muchos libros muy populares como El Secreto, entre otros, que hablan de esto, que si bien son muy acertados en la cosmovisión por cómo la transmiten, muchas veces la gente no llega a concretar, ¿bien? ¿Pero por qué? Porque en realidad el punto que tiene que ver con ese concepto de atracción, que también está regido por la actividad electromagnética, ¿sí? Y la resonancia con la cual estamos vibrando y conectando, habla de que lo que yo atraigo a mi vida es específicamente a eso que le estoy poniendo mi atención, ¿sí? Porque donde pongo mi atención, Va la energía. va mi energía. Por añadidura, eso es como lo que un boomerang viene a mí, ¿bien? Pero claro, no importa si estoy pensando bien o estoy pensando mal, si deseo algo positivo o algo negativo, porque yo estoy totalmente empecinado en algo negativo y no puedo salir de ahí, más de eso voy a tener, porque justamente estoy vibrando en esa polaridad, en esa atención. Mi atención está totalmente puesta en ese patrón. Por añadidura, mi energía está ahí y lo estoy co-creando, lo estoy atrayendo constantemente. Entonces ahí está el marco, ¿bien? Que donde pongo mi atención, pongo mi energía. Y por añadidura eso es lo que estoy atrayendo, ¿bien? Entonces también funciona como una clave, como para cambiar un poco la predisposición de las cosas con las cuales me encuentro, de las cosas que estoy viviendo, las cosas que me están pasando, ¿bien? Es decir, cómo me hacen sentir. Porque ahí es porque mi atención está puesta dentro de un marco que no es resonantemente estable. ¿Captan el concepto? ¿Sí? Bueno. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguien que quiera decir, aportar? Adelante. Te quería consultar, vos hablabas hace un rato de la frecuencia de resonancia de los diferentes órganos del cuerpo. Si un órgano mío, o supongamos que hablábamos recién de las neuronas, si yo estoy resonando mal o fuera de ese rango, ¿hay una manera de medirlo? Sí, obviamente que hay maneras de medirlo. No tenemos la inmediatez para hacerlo, por ejemplo, que yo te diga, sí, hacelo en tu casa, ¿bien? Porque para esto vos tendrías que hacerte una tomografía computada, una resonancia electromagnética y medir desde mediciones concretas que trabajen, por decir, no sé, en los riñones o en el cerebro, ¿bien? Pero estos son los pulsos de resonancia vitales en los cuales está medida la estructura, ¿sí? Claro, está estandarizada la esfera biológica estándar, ¿sí? Nosotros lo que hacemos, que de hecho la semana pasada con Juan, mi colega, que ahora lo van a conocer, estuvimos experimentando bastante, es porque los marcos de medición de los equipos, bien, como trabajan con alta tensión, nosotros podemos medir hasta la mitad del circuito, ¿sí? Porque ya después estamos elaborando con casi 60.000 voltios y no tenemos aparatología para no reventarla, ¿no? Y poder medir. Entonces empezamos a medir la respuesta de señal directamente de lo que el cuerpo emite, ¿bien? Y el cuerpo, literalmente hablando, oscila en el rango de frecuencias establecidas, entre 700 kHz y 3 MHz, ¿bien? Y lo curioso también que dependiendo del rango de sintonía que nosotros le damos a la configuración del puente de sintonía del equipo, sube o baja, ¿bien? También trabajando dentro del rango específico que buscamos darle para que sea electroterapéuticamente correcto, ¿no? Y que el cuerpo esté, digamos, bien asistido, ¿sí? Pero bueno, como te digo, de momento para medirlo son con instrumental específico, yéndote a hacer un estudio. Pero no, si vos vas a hacer, te vas a decir, che, me vi la resonancia de mis riñones. No tiene sentido. Pero en una resonancia magnética puede salir. Puede salir, claro, exacto, exactamente. ¿Y cuerpos enfermos han comprobado que está, por ejemplo, por debajo de los 700? Sí, por supuesto, sí, claro. Sí, todo eso es medible,
Para que vos tengas en cuenta, por ejemplo, las células en voltios oscilan entre 60 y 90 milivoltios, ¿sí? Una célula cancerosa oscila de 40 voltios para abajo, milivoltios, ¿no? Es muy bajo, ¿sí? Entonces, vos imaginate que cuando vos te expones a estos equipos que trabajan con alto voltaje, o cuando te conectás a un equipo, ya por tu cuerpo empiezan a fluctuar, por cómo generamos el seteo y la configuración, entre 25.000 y 30.000 voltios. Y que vos no te das ni cuenta, estás tranquilo, es energía fría. Entonces ahí, bien, la energía escalar lo que hace es trabajar y recorrer las ondas escalares a través del interespacio. El interespacio, que es el espacio vacío entre células, átomos, genética a nivel adénico y de ADN. Entonces la energía va recorriendo a través de eso, abrazando, ¿no? Cada materia, cada espacio de materia, lo desintoxica y le inyecta energía vital, que es el pulso eléctrico radiante. ¿Bien? Entonces, ahí la célula enferma, ¿bien?, se le inyecta electricidad, literalmente hablando. Entonces empieza a recuperar como una carga vital ordenada activa, ¿sí? Y esto con la actividad constante. Como que dice cargando la batería. Totalmente, sí, porque le hace eso al cuerpo. Simbólicamente hablando, el cuerpo se carga con esto. Exactamente. La diferencia con los, que ahora quería hablar un poquito de los osciladores de ondas múltiples, porque hablamos de esto, ondas escalares y ondas múltiples, ¿sí? Acá hay algunos usuarios de osciladores de ondas múltiples también. Las ondas múltiples no son ni mejor ni peor que las ondas escalares, ni son más potentes ni menos potentes, porque hay mucha gente que por ahí busca hacerse uno de estos equipos y me dice, ¿qué me conviene? ¿Un oscilador o un equipo escalar? ¿Qué es mejor? No, y no es que algo es mejor o peor, ¿bien? Y esto no va tampoco en si uno es que el más barato es más trucho y que el más caro funciona mejor, tampoco es así, ¿bien? ¿Por qué? Porque en definitiva son distintos pulsos de onda, ¿bien? En distintos espectros. Porque las ondas escalares, como les dije, recorren a través del interespacio. Nosotros cuando nos conectamos a los equipos pasamos a ser parte del circuito. Somos un componente más del circuito. Al exponernos a las ondas múltiples, que es la radiación eléctrica, ¿sí?, que genera la antena emisora y la antena receptora, yo me pongo en el medio de las dos antenas y quedo expuesto a la oscilación de ondas múltiples, ¿sí?, que es una radiación eléctrica vital, ¿sí? Entonces esa radiación, esa oscilación de ondas traspasa absolutamente todo, ¿bien? Entonces genera un barrido, ¿sí? Es muy curioso porque cuando vos prendes el equipo, si pones un tubo fluorescente o algún tubo de gas cerrado, sellado, vacío, ¡pac!, se enciende, y se enciende a ver, no es que se prende como enchufado a LED, pero ¡tac!, se estimulan todas las células del gas, todos los átomos del gas se estimulan por el propio voltaje con el que se fueron traspasados e inyectados. Entonces, si lo hace con un foco que nos lo está revelando, imagínense que en el cuerpo no se prende, pero pasa lo mismo. Si el cuerpo es curioso verlo, porque cuando acercas una lamparita al cuerpo se activa, ¿no? Que eso, bueno, los que tienen equipo lo han comprobado. Entonces ahí nos damos cuenta cómo la actividad eléctrica, bien, electromagnética, radiante, a las células las revitaliza con electricidad, justamente electricidad fría, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Vamos bien? Les quería hablar un poquito de esta parte, bueno, como ven, ¿no? Neuronales, hepáticas, de la piel, páncreas, ¿no? Que es importante también, como, bueno, el sistema inmunológico les hablé un poquito el concepto de las células del estómago, ¿no? Las parietales, que oscilan aproximadamente entre 2 MHz. Estas células son responsables de la secreción de ácido gástrico y su resonancia influye en la digestión eficaz. ¿Bien? Y fíjense la importancia, ¿por qué les cito esto? Porque fíjense esto, la resonancia aproximadamente 2 MHz. Vuelvo un poquito para atrás. Neuronales, entre 1 y 2 MHz. ¿Bien? En neurociencia hablamos de que nuestros intestinos son nuestro segundo cerebro. ¿Bien? Acá comprobamos la resonancia concreta. ¿Bien? Vibran iguales, ¿sí? Nosotros, ¿por qué hablamos en neurociencia de que nuestros intestinos son nuestro segundo cerebro? Porque a nivel digestivo tenemos la misma dinámica de neuroreceptores y neurotransmisores que tenemos a nivel cerebral. ¿Bien? Es decir, que lo que está pasando acá, también está pasando acá, ¿sí? Y viceversa. Por eso también tratar directamente, ¿sí?, la resonancia digestiva, de todo el tracto digestivo en general, también nos genera una coherencia intelectual y consciente a nuestro desarrollo
intelectual, cognitivo, de pensamientos, para casos, por ejemplo, de depresiones, para casos, qué sé yo, de migrañas, dolores de cabeza, por ejemplo, ¿no? De bajones, ánimo bajo, ¿bien? Pensamientos negativos excesivos. Hay mucha gente que lidia con esto, ¿no? Tratar esta parte indirectamente desde todo lo que es el tracto digestivo es espectacular, ¿sí? Porque fíjense que la resonancia implícita es la misma, hablando de lo mismo. Te hago una consulta, y a nivel de las personas autistas. Bien, bueno, el autismo ya es un caso aparte, ¿bien? No soy un experto en el tema, obviamente, pero sí he tratado sobre todo algunos niños que traen los padres, que también son pacientes de los padres. Esto es personal lo que digo, lo que capto dentro del concepto del autismo es que los que estamos afuera vemos algo, ¿sí? Vemos un determinado patrón. Pero el mundo interno del autista es un mundo absolutamente enriquecedor, ¿bien? ¿Por qué? Porque hay una disonancia en la conexión con la realidad externa, ¿bien? Pero la realidad interna no tiene nada que ver. En definitiva, dentro del contexto autista, vuelvo a repetir, esto es más mi visión, porque lo capto porque hay muchos nenes que vienen sobre todo a desparasitar autistas, ¿no? Con esto y por con... eso te preguntaba. Totalmente. Bueno, a nivel digestivo, todos los niños autistas, por ejemplo, están con tratamientos desparasitantes, naturopáticos, y usan los equipos escalares en sesiones de 15 minutos, por inducción electromagnética, que se sientan arriba de un modelo de bobina. ¿Querés acercarte, Juan, un poquito? Así vamos mostrando. Que es la bobina panqueque de inducción, que van con todos los equipos, ¿sí? Que la persona se sienta arriba, ¿sí? La inducción, fíjense, ¿no? Un dispositivo inductor, como les dije hoy, una bobina, en resonancia con un circuito capacitor, cuerpo humano, genera un circuito resonante. Es decir, nosotros nos volvemos un circuito resonante biológico al interactuar con una bobina de estas características. En los casos de autismo, así tal cual como lo hace Juan, directamente el cuerpo expuesto, ¿bien? Trata desde la zona baja, ¿bien? Sentado, y genera una inducción directa hacia todo el tracto digestivo, sin que lo aborda completo, ¿sí? Completito. Y como te decía, esta parte interna de los autistas es muchas veces el que sufre somos los que estamos afuera, somos los que estamos viendo, es lo que pasa, pero dentro de ese niño el mundo es otro, la resonancia es otra, el espectro de realidad es otro, la perspectiva es otra, ¿bien? Nadie dice que internamente esté sufriendo. No está captado ese marco. Obviamente esto es una reflexión personal, no soy experto en el tema, pero también evaluándolo y charlándolo con papás de estos niños que los padres son pacientes que traen a sus hijos porque bueno, empiezan a ver resultados con ellos, ¿no? Y se animan a ir experimentándolo. Pero esto le ayuda mucho a nivel de todos esos patógenos que tiene. Totalmente. El pulso de energía escalar para desparasitar es sumamente efectivo, las zonas múltiples también. Porque la incidencia, ¿sí? de nuestro organismo, nosotros en cuanto a carga somos de espectro positivo, ¿sí? En cuanto a carga, ¿sí? Los equipos de ondas escalares son de energía fría, energía negativa, ¿sí? Entonces positivo y negativo se complementan a la perfección. Como un imán. Exactamente. ¿Por qué habitan en nosotros parásitos, ácaros y bacterias? Porque su resonancia en polaridad también es negativa. Entonces son compatibles con nuestra estructura biológica. Pero ¿qué sucede? Como los circuitos, los sistemas son negativos, ¿sí? Y los parásitos también son negativos, cortocircuitan. ¿Se entiende? Ahí está la acción antiparasitaria. Los electrocuta directamente hablando. Era como un cortocircuito en sí mismo. Por eso la importancia es, si bien el espectro como de tratamiento desparasitario es excelente porque lo cortocircuita, no solo trabaja parásitos biológicos, físicos en sí, que podemos ver, ¿bien? Sino también energéticos y los de refracción negativa. Que los parásitos de refracción negativa no los vemos. No los vemos, pero están. ¿A qué se le llama refracción? Claro, justamente el fenómeno de refracción, ¿viste cuando vos metés una cuchara en el agua que parece que desaparece o que se va para el costado? Sí. Bueno, si la refracción es tal que desaparece. Entonces el parásito está adentro, pero no lo ve. Claro. Porque funcionan por refracción negativa, ¿bien? Y hay muchos agentes patógenos que son así, que no los vemos, pero están. ¿Se entiende el punto? Sí. Y aparte de esto, los que vemos también, los que podemos ver, ¿sí? Porque en definitiva las dinámicas parasitantes, acaricidas, bacterianas y virales, ¿sí?
y esto lo digo también, que es más esotérico, pero no todos pertenecen a esta dimensión, ¿eh? Sí. O sea, son muchas las dimensiones que interactúan con nosotros, y dimensiones más bajas entran en nosotros vibrando en forma de patógenos, ¿eh? Y dependiendo de nuestra vibración también. ¿Sí? Cuanto más bajo vibramos, más en contacto estamos con esas dimensiones bajas, más astrales, que interactúan con nosotros en forma de patógenos, de virus, de parásitos, de bacterias, de ácaros. ¿Bien? Que después está también la otra parte, lo que se llama y se conoce como los parásitos energéticos, ¿no? Que también está muy vinculado. Yo acá quiero desmitificar un punto, que no es que si alguien tiene parásitos energéticos, ¿no? Los tiene y yo, como estoy al lado de él, me los contagio. Que a veces pasa, ¿no? El hecho de que estar con una persona media densa, a veces uno queda medio con dolor de cabeza, puede pasar, ¿sí? Pero en realidad toda la dinámica de estos parásitos energéticos en realidad está muy vinculado a las dinámicas psíquicas de las personas. Y principalmente, y fíjense lo que le voy a decir, esta dinámica de parasitante energética se da a través de contacto sexual, ¿sí? Por transmisión sexual. ¿Sí? Porque en el momento de la cohesión, de la penetración literalmente hablando, es donde se cohesionan los campos electromagnéticos. Y ahí se comparte información psíquica y emocional de los que están compartiendo el acto. Y si no sabés quién es la otra persona, no sabés que te estás pegando en tu campo electromagnético. Por eso, otra parte, por lo general, los parásitos energéticos, así uno se las pega. ¿Se entiende? Y es un campo no tan hablado y no tan expuesto, pero que es una realidad en sí misma. Bien marcada. ¿Viste los aniquilas? Sí. Sí, a nivel electromagnético, lo que es cuerpo etérico, aura, con el nombre que quiera, campo orbicial, sí, porque la restabilización es vital. Claro. Eléctrico son vital. diferentes frecuencias. Totalmente. Ujú. Cuando decís diferentes frecuencias, ¿a qué te referís? Que por ejemplo, si vos usas el equipo, tú elevas tu frecuencia vibratoria, Totalmente. mientras que el otro ser energético tiene una frecuencia más baja. Exactamente. Ujú. Exactamente. Ok. Sí, totalmente. ¿Y cuántas sesiones hay que hacerse para...? Las sesiones, bueno, primero depende mucho de la patología a tratar, Claro. ¿sí? Dependiendo del cuadro. Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, si bien tengo montones de pacientes que los usan, no todos vienen con patologías ni enfermedades. Hay mucha gente que está bárbara y lo vienen a usar, ¿por qué? Porque se acuestan en la camilla, se conectan y se relajan. O vienen a hacer alguna sesión psicológica, charlamos y mientras están conectados al equipo, mientras estamos charlando. Las posibilidades son infinitas, porque hay mucha gente que vibra de otra manera. Yo es que empecé a usar la energía escalar, yo empecé a resolver conflictos, estoy más lúcido en el laburo, terminé, una mujer me decía, estaba escribiendo una poesía, terminé de escribir. Hernán, ibas a decir algo. Sí, el tema de desparasitación, todos tenemos parásitos, o sea, Sí. ese cambio lo ves inicialmente cuando haces alguna Sí, terapia. sí, se ve. Yo lo que hago en los casos desparasitarios, tengo un modelo que diseñé yo de desparasitación con el aval de un médico colega mío. A vos te iba a preguntar, perdón que te interrumpa, Sí. también si va acompañado de algo... Sí, por lo general siempre va acompañado de lo más. Claro, porque como les dije, ¿no? La dinámica parasitante, más allá de la materia, incide en otros campos, ¿no? Como acá hay muchas dimensiones. Entonces trato de trabajar a través de una desparasitación con los 4 estados de la materia a los cuales estamos expuestos: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Esos son los 4 estados de la materia. ¿Bien? Entonces, dentro del modelo de desparasitación, tratamos con un sólido, ¿sí? Que es a través de un compuesto que se llama tierras de diatomea, que es una alga fosilizada, ¿sí? Es un sólido. El líquido, la parte líquida, a través de la tintura de Artemisia absinthium, que vulgarmente la conocemos como ajenjo, ¿sí? Es un vermífugo extraordinario para todo lo que es trastorno digestivo. Esa es la parte líquida. Después viene la parte gaseosa, que es a través de un gas que se llama dióxido de cloro, ¿sí? Que puede, claro, en forma de CS o en CDE, estabilizado, cualquiera de sus dos formas, como gas, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso, y la parte plasmática a través del electroplasma generado a través de la electroterapia, con los equipos de alta frecuencia, ¿sí? Que puede ser por inducción electromagnética o con los electrodos de alta frecuencia. Entonces ahí están, digamos, los 4 estados de la materia que nos rigen en la actividad, cubiertos por todos lados. Entonces tenemos 4 dimensiones de patógenos bien abarcadas, porque con lo que no puede el sólido va a trabajar el líquido. Con lo que no puede ni el sólido ni el líquido está el gas barriendo con todo. Y con lo que no pudo ni el gas, ni el líquido, ni
¿qué me queda? Ni el sólido, viene la electricidad. Cortocircuito. Entonces, están bien completos los 4 puntos en 4 estados que están activos. ¿Y en cuánto tiempo no es por mucho tiempo este tratamiento, sino o sí? Y sí, en realidad sí. Yo los modelos de tratamiento, por lo que vine comprobando, Sí. mínimo hay que sostenerlo de 8 a 10 meses, constante. ¿Por qué? Porque jamás nos vamos a terminar de desparasitar, ¿eh? No. No es que un día, ay, ya no Es tengo que todo parasitar, el no tiempo pasa. estás, ya sea algo que consumís, Claro. hasta lo que respirás, Claro. hasta Exacto, no es que un día nos quedamos. lo que Sí, tomás. exactamente. Entonces, ¿pero qué sucede? Hay mucha gente que a veces usa a través del mebendazol o esos antiparasitarios que no puede usar más de 15 días, ¿no? Que son los de venta en farmacias y demás, que funcionan, pero hasta ahí, ¿bien? Porque aparte no puede usar más de 10, 15 días. Entonces, pero claro, vos ahí, bueno, ya está. No, pero no está nada. Porque si nunca te desparasitaste en tu vida y estás a la mitad de tu vida, y en 15 días no te vas a desparasitar de 50 años de historia. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que yo propongo. De 8 a 10 meses para arrancar. Una vez que se termina ese proceso de 8 a 10 meses, ¿sí? O sea, después lo que recomiendo es un mantenimiento anual, ¿sí? Que, por ejemplo, que yo, el frasco mínimo de lo que las cosas que yo proveo, dura 2 meses. ¿Se entiende? Entonces, bueno, un mantenimiento de 2 meses al año siempre viene bien, como para estar uno involucrado con mantener a raya la microbiota, ¿no? La flora intestinal, la flora fecal y, en definitiva, el sistema inmunológico, ¿no? Bueno, continuamos esto de esta manera porque no nos alcanzó la batería de la cámara y quedó una parte importante de la charla afuera, que tiene que ver con revelar un poquito algunas imágenes de la electroterapia antigua en los distintos consultorios, a través de los distintos personajes, ¿no? De la historia que interactuaban, investigaban y descubrieron todo esto, ¿no? Yo quiero ir empezando a publicarlas y a ir revelándolas. Son imágenes bastante antiguas, como por ejemplo, aquí empezamos con una de ellas, donde claramente se observa la aplicación electroterapéutica a través de la cavitación electroplasmática, ¿no? Con los electrodos de alta frecuencia, que hoy también los incluimos en nuestro equipo, ¿no? Bien ahí como se ve la paciente acostada en una camilla, y aquí el terapeuta o el médico o quien fuese aplicando, ¿no? en la zona ahí como de la columna, zonas dorsales. Acá tenemos la misma expresión, ¿no? en otra paciente. Esto se ve que estuvo publicado en un libro, ¿no? Tiene su explicación en inglés, ¿no? Es un método de tratamiento a través de los órganos, ¿no? de la garganta. Bien clarito se ve ahí la aplicación. Acá, bueno, otra distintas formas. Ahí atrás se ven las torres Odin, ¿sí? Los equipos generadores, la persona conectada, la aplicación del terapeuta ahí a través de una especie de como si fuese un direccionador de inducción, ¿no? O de aplicación de rayo violeta, pero claramente está la predisposición bien manifestada. Acá lo mismo, ¿no? Ahí se ve claramente como una cebolleta de esa época, ¿no? Acá estamos hablando del 1850, 1870 aproximadamente, calculo. ¿Bien? Acá también ahí se ven las bobinas resonadoras. Fíjense que es una celda de autoinducción donde se ve la persona adentro, y ahí la persona de alguna manera queda inmersa dentro del campo electromagnético. Ahí se explica bien, ¿no? Tratamiento de autoinducción, con una bobina secundaria, una primaria y la persona dentro de esa jaula inductiva para restabilizar el funcionamiento orgánico. Bueno, acá lo mismo, acá se puede observar lo mismo. Son imágenes impactantes también, ¿no? Porque nada, quien no sabe qué es esto hasta puede dar que hablar, ¿no? Son instrumentos bastante extraños. Aquí se puede observar lo mismo, la aplicación electroplasmática. Acá seguimos, fíjense lo que eran los muebles antiguamente, ¿no? Una caja gigantesca, literalmente un modular antiguo, y lo que podemos hacer hoy, ¿no? con nuestros equipos. La comparación es extraordinaria. Acá lo mismo, aplicación de rayo violeta. Creo que estos rayos están exagerados, están adicionados, pero de alguna manera la persona aislada de la Tierra, para volverse plenamente receptora, algo está sujetando, así que está volviendo magnético. Se ven claramente los jarros Leiden ahí abajo, ese sistema Odin,
Fabuloso. Miren, esto es espectacular. Es la electrohidroterapia. Hoy está muy de moda, popularmente conocido el pediluvio iónico para desintoxicar. En su momento esto también lo hacían de esta manera, terminales nerviosas de las palmas de las manos y los pies, sumergidos en agua con sal, en esas especies de baldes. Nada, muy gráfico todo. Acá lo mismo, acá se ve otra paciente, claramente los electrodos magnéticos radiantes dentro del agua y la persona ahí recibiendo su terapia de desintoxicación y de desincrustación de toxinas en general. Ahí lo tienen, electroterapia en conjunción con la hidroterapia, tratamiento, hidriatic. Bueno, acá lo mismo, distintas jaulas inductivas. Acá ya al principio de lo que es, ahí tenemos un resonador Odin y una especie de antena resonante como las de Shor-Laukowski, algo distintas, pero que de alguna manera cumplen con el mismo principio, ¿no? De funcionamiento, emisor y receptor, la persona en el medio. Acá lo tenemos a George Laukowski, con su gran sistema, ahí entre medio de las dos antenas. Este es un modelito nuestro, en nuestro consultorio, claramente ahí como replicamos las antenas y tenemos el paciente entre medio de la oscilación de ondas. Hay varias maneras de aplicarlo. Acá la persona está agarrando el polo magnético aislada de la Tierra para volverse Tierra desde la Tierra de la máquina en sí, ¿no? Del oscilador de ondas múltiples. Y volviéndose con la antena emisora a la derecha y la receptora a la izquierda. Acá tenemos la misma expresión, otra fotito. Lo mismo, seguimos con las aplicaciones. Acá tiene como una especie de vidrio o de aislante, de un filtro de rayos, quiero creer, algo similar. Pero bueno, claramente la aplicación electroterapéutica está activa. Bueno, acá está esta ilustración también. Acá seguimos con lo mismo, con la dinámica de la aplicación de la hidroterapia. Acá lo tenemos a Laukowski también. Al gran Nikola Tesla, de quien traemos su legado. Acá lo tenemos a el gran Darsonval. Bueno, estos son los dispositivos, ¿no? Los antiguos generadores de ondas, algo más chicos. Estos ya eran más de 1890, principios del 1900, 1900 y un poquito más. Hermosos equipos también. Acá se ven también claramente. Acá tenemos un juego de electrodos. Fíjense qué maravilla, un lindo sistema de electrodos. Nosotros entregamos nuestros equipos con un sistema así, un poquito más moderno. Pero esto era potente. Esto es una antigua sala de electroterapia, ¿sí? Ahí se ven los estrambólico, parece algo algo muy muy de la época. Acá también una cama inductora. Ahí se ven los dispositivos resonantes, las bobinas primarias. Y acá hay algunas revistas de la época donde se publicaban, ¿no? Science and Invention, donde se publicaban los distintos descubrimientos sobre experiencias en la electroterapia, con experimentos eléctricos, ¿no? Ahí la gente expuesta adentro, probando, testeando. En una época también todo esto se usó como elemento de magia, se hacían shows para todo público con estas energías, ¿no? Donde la gente alucinaba con los rayos, con cómo se encendían las lámparas a la distancia sin estar conectadas a nada, cómo el cuerpo se volvía radiante y encendía las distintas lámparas. Y se publicaban, se hacían espectáculos. El Experimentador, otra revista también de la época. Marzo de 1925. Espectacular. Y este es uno de los planitos, las patentes, una patente de Nikola Tesla, de la bobina plana bifilar. Es la réplica exacta de lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros hacemos una réplica de esto, ¿no? Este es el planito original de la bobina que replicamos de plana de Tesla, estilo panqueque.
Así que bueno, nada, no quería dejar pasar esta parte de las imágenes, que la hice muy rápido y breve, pero para que vean que de alguna manera esto está atado. Estas imágenes se encuentran en internet, las pueden buscar por ustedes mismos. Y nada, como vuelvo a citar, que nosotros en definitiva estamos redescubriendo esta dinámica y redescubriendo todos los grandes beneficios que nos aporta a todo, en pos de nuestra salud, nuestro despertar, nuestra integridad física, biológica y electromagnética, ¿no? Y psíquica también, en todo aspecto de la vida. Así que dinámicas electroterapéuticas más que interesantes. Y la otra parte que quedó pendiente fue explicar de una manera un poquito más simple, aunque compleja a la vez también, el concepto del éter, que se habla muchísimo dentro del campo de la energía escalar, del éter, ¿no? Pero pocos son los que tienen el concepto claro como para revelarlo y explicarlo, porque verdaderamente es un concepto complejo de entender para la mente racional con la cual estamos acostumbrados a entender las dinámicas de la vida, el entendimiento de la energía y demás. Porque justamente es un campo que el éter es un campo que siempre está presente, pero que pocas veces lo podemos captar, pero que en definitiva conecta todas las cosas, ¿bien? Desde la materia hasta la antimateria, nuestros pensamientos y nuestras emociones en relación a todo lo que puede resolver y todo lo que nos puede suceder a todos, ¿sí? Todo eso tiene que ver con el funcionamiento del éter. Yo tenía un texto concreto para la charla, donde explicaba un poquito este contexto, y lo voy a leer acá a través de este cierre, ¿no? El contexto dice así: el éter es un campo siempre presente que conecta todas las cosas, llena cada milímetro con energía libre y limitada, actuando como la sustancia fundacional que da origen a toda la materia física encapsulada por los 4 elementos alquímicos. Es la fuente última de la que procede toda creación física y a la que todas las cosas regresan en última instancia, una fuerza primordial que da forma al tejido de la existencia. El éter es una sustancia que trasciende los límites convencionales de los reinos físico y no físico, sirviendo como medio conectivo entre el plano físico y el plano astral. Se cree que se manifiesta en una naturaleza dual, abarcando aspectos tangibles e intangibles. Esta existencia dual le permite tender un puente entre el mundo material y las dimensiones etéreas, facilitando una conexión entre los reinos físico y astral. En esta conceptualización, el éter se convierte en un conducto metafísico que permite que las interacciones e influencias atraviesen los aspectos tangibles e intangibles de la existencia. Algunos filósofos afirman que el reconocimiento de la existencia del éter representa un secreto celosamente guardado entre ciertas élites. La revelación de la realidad del éter, según esta perspectiva, podría desmantelar los principios fundamentales de la corriente principal del atomismo, la ciencia de las partículas y el sistema de poder eléctrico establecido. Metafóricamente, el éter se compara a veces con un vasto océano de energía infinita y se le denomina agua. Obviamente que este simbolismo lo traje de algunos textos donde se estudia filosofía, ocultismo, hermetismo, que es un campo que bastante nutre mis investigaciones, desde donde trato de integrar ciencia y espiritualidad, ¿no? En un todo ordenado, porque entendamos que todos los libros también que nosotros hoy tenemos como para investigar un poco la vida, los misterios de la vida justamente y de la muerte, hablan de todo esto, pero de manera simbólica, con nombres, ¿sí? A los cuales esos nombres no hablan específicamente de una persona en sí, sino de un simbolismo que en nuestra realidad se plasma. Y el éter tiene que ver con todo este funcionamiento. Yo en la charla expliqué que muchas veces el éter es la materia y la antimateria de la física, ¿sí? Es el yin y el yang del Tao, es el ser y el no ser del esoterismo, ¿sí? Es el positivo y el negativo de la ciencia, es el diablo y Dios de las religiones.
Entonces decimos, ¿pero existe Dios? ¿Existe el diablo? Y la respuesta no es ni sí ni no. La respuesta es que es un simbolismo propio que abarca el éter, porque el éter está en el bien y en el mal, porque es justamente la rejilla, ¿sí?, electromagnética que todo lo abarca y que todo lo une y que está más allá del espacio y del tiempo, y que está más allá del bien y del mal, de lo lindo, de lo feo, de lo bueno, de lo malo, de la salud y de la enfermedad. Es decir, está más allá de la dualidad. Entonces el gran propósito, encontramos el éter estando más allá de la dualidad, ¿sí? Encontramos el éter estando más allá del simple positivo y negativo de la corriente, ¿sí?, de la faz y el neutro de la corriente, del radiante y el magnético de la energía fría, ¿sí? Es decir, el éter está un paso más allá de los polos. Y ahí es donde encontramos la auténtica verdad de la naturaleza propia en esta matriz, ¿sí?, que directamente diseñamos nosotros mismos con nuestra forma de pensar, de hablar, de expresarnos y de creernos. ¿Bien? Entonces, el éter es este concepto filosóficamente tan complejo, pero a la vez tan tangible y permeable, porque convivimos todo el tiempo con él, pero tampoco sabemos cómo es él y no sabemos cómo lidiar con él. Y fíjense que de alguna manera Nikola Tesla logró interactuar con el éter para extraer energía ilimitada de él, libre y gratuita, ¿sí? Así como lo hizo Nikola Tesla dentro de la física, Leonardo da Vinci también estuvo dentro de esa dinámica de descubrimientos. Sin ir más lejos, podemos citar a grandes sabios de la antigüedad, como lo fueron Hipócrates de Cos, Paracelso, que de alguna manera también ellos dentro de la rama de las ciencias médicas también lograron interactuar con el éter y encontraron sustancias alquímicas para sanar. Bien, entonces todo este concepto dentro de las religiones también los encontramos. Por ejemplo, Jesús hizo lo mismo, bien, en ese simbolismo de su historia. Todo lo que él logró fue a través de la conexión y la revelación del éter para sanar, para curar, para generar milagros, porque va más allá del bien y del mal, de la creencia y de la no creencia, de la verdad y de la mentira. Todo está más allá de ello. El éter está más allá de la dualidad, pero funciona como puente para interactuar en esa dualidad. En fin, quiero dejar acá esto para no generar más disparos de desentendimientos o entendimientos, pero que el objetivo sea que esto sea un disparador para que uno mismo logre ver un poco más allá de lo que nos sucede y lo que podemos descubrir, para no quedarnos con una verdad única, ¿sí? Porque, como también cité en un momento de la charla, la verdad no es patrimonio de nadie y cada uno vive su propia verdad, y eso está muy bien, ¿no? Y el concepto de verdad viene de ver la deidad. ¿Qué es la deidad? Los aspectos divinos de la existencia. Entonces, ver la deidad es ver el lado divino de las cosas, ¿se entiende? Entonces ese es el gran punto, conectar con esa divinidad, con esa esencia, con esa luz, con ese contexto donde en definitiva pertenecemos y a donde debemos de volver y de donde venimos, pero que olvidamos. Entonces esto es... esa dinámica de entendimientos muchas veces nos sirve como guía para poder estar un poco más anclados y establecidos en nuestro presente, que es donde verdaderamente debemos vibrar en resonancia coherente y ordenada, ¿bien? Y principalmente en paz. Bueno, gracias a todos por haber estado viendo toda esta charla, todo este cierre. De verdad, gracias de corazón a todos los presentes que estuvieron ahí y a todos los que están en este momento terminando de ver este video. Espero que se disfrute, espero que despierte coherencia, conciencia, genere disparadores para seguir cada uno investigando y principalmente, más que investigando, descubriéndose a uno mismo, que es el gran propósito de la vida, ¿sí? Bueno, sin más, Esteban aquí presente para todos. Nos vemos la próxima.